Buenas tardes, el día de hoy les habla Kelly Alvarado, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estoy con tres, cuatro personas y ya está por conectarse otra personita a la conferencia. Y les voy a hablar sobre los tipos de contrato. Entonces me encuentro acá con ellos. Les van a hablar cada uno qué hace dentro de la compañía Elite Flower y vamos a dar inicio al conversatorio. Muchas gracias. Iniciemos con Dayana. Buenas tardes. Mi cargo es como asistente de calidad. Me encargo como tal de entregar informes e indicadores de este proceso. Muchas gracias, Dayana. Ricardo. Buenas tardes, trabajo en el área de logística, me encargo de lo que es la planeación y programación de todas las órdenes de producción a las salas de Rosa. Como vemos, todas las personas que están convocadas a esta conferencia tienen un contrato laboral. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces vamos a iniciar eh, esta conferencia, este conversatorio sobre estabilidad laboral. Bueno, entonces les cuento. Según el artículo 22, título 1, el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural está obligada a presentar un servicio personal a otra persona, sea natural o sea jurídica. Hay diferentes elementos esenciales dentro de un contrato laboral. Y ese contrato, según el artículo 23, nos podemos dar cuenta que debe tener tres elementos fundamentales para que se pueda llevar a cabo un contrato. Uno son las actividades personal del trabajador, que es prácticamente la labor que va a ejecutar el colaborador. La segunda, la subordinación, que esa persona que va a ingresar debe depender de una persona para que lo dirija o dirija su labor. Y la tercera, un salario. Esa persona el horario que va a tener dentro de su trabajo. Hasta aquí donde vamos, quisiera que me contaran cada uno de ustedes qué tipo de contrato tiene y si están cumpliendo estos tres elementos fundamentales que nos pide un contrato de trabajo. Empecemos por Camilo, si nos puedes contar. Todos los puntos que ha mencionado Kelly, sí que cumplen dentro de mi contrato. Te preguntaba Camilo que dentro del proceso o el contrato que tú tienes, si tú cumples con los tres parámetros que exige el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces ya me respondiste que sí. Quisiera, Ricardo, qué tipo de contrato tiene, si se están cumpliendo esos tres requisitos. Tengo un tipo de contrato indefinido y pues dentro de lo de la norma sí cumpliría los tres factores que estás mencionando. Muchas gracias. ¿Y Dayana? Pues yo cuento con un contrato fijo por el momento y como tal sí cumple los tres parámetros que me estabas indicando. Listo, muchas gracias. Entonces, para darle continuidad, les voy a explicar la clasificación o la duración de los contratos. Entonces, en ese orden de ideas, la clasificación y su duración puede ser la primera, término fijo, que es como tú no lo mencionas, Dayana. Según el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, debe constar siempre ese contrato debe ser escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero este puede ser renovable indefinidamente. Digamos que eso va de acuerdo a los parámetros de la compañía. Puede prórrogas para que te lo puedan
pasar a término indefinido, pero pues eso depende de la conciliación de los casos. Ahora tenemos el contrato a término indefinido. ¿Alguno de ustedes me puede decir si tiene un contrato a término indefinido? Mi contrato actualmente es a término indefinido. Tú con término indefinido. Entonces, según el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, tendrá vigencia mientras existan las causas que le dieron origen, o sea, las tres causas los tres elementos esenciales que les mencioné anteriormente. El trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con 30 días de antelación. En ese orden de ideas no te pueden retirar de la compañía si no te avisan con 30 días de antelación o si tú estás incumpliendo alguna norma o alguna política dentro de la compañía. Seguimos con el contrato de obra o labor. Este contrato, su duración será el tiempo necesario para culminar una obra o una labor que vayan a realizar. Es decir, la terminación no está dada por fechas. Es como cuando ustedes por lo menos, ya que conocen las temporadas que se manejan en la compañía, se contrata todo el personal foráneo y ellos vienen solamente por un tiempo determinado que es un mes. Es el mismo caso de ellos. Se les paga todas las prestaciones, pero ellos solamente vienen a realizar una labor definida. Ahora tenemos el contrato ocasional o de aprendizaje. Ese contrato nace de la necesidad de cubrir una actividad temporal o transitoria. Aprendizaje en la figura como con un medio por el cual se tiene, digamos, predeterminado los pasantes SENA o los pasantes o practicantes universitarios. Ellos vienen, digamos que con unas garantías diferentes. A ellos no se les paga prestaciones, solamente se les paga la ARL y la salud, pues por términos legales. La cantidad de personas que se requieren en una compañía, eso va de acuerdo pues al número de empleados que se requieran, que se tengan en la compañía para que asimismo se saque el indicador de las personas practicantes que se necesitan por parte de SENA. Y digamos que el salario o la ayuda de sostenimiento que le pagan en la compañía a esas personas va de acuerdo con el índice del desempleo en el que se encuentra el país. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta con lo que les estoy mencionando? No, señora. No, señora. Bueno, ahora vamos a pasar a las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Dice, son las que permiten mejorar las condiciones del contrato, brindando mayor estabilidad al contratante y el contratado, enfocadas a oportunidades de mejora que le permitan la implementación de planes con beneficios mutuos. Entonces, hay unas medidas principalmente para el colaborador, que en ese caso pues son ustedes, y para la parte del empleador o dueños directivos de la compañía. Entonces, la primera dice lo siguiente, en la parte del empleador, informar el salario que devenga, el horario y el periodo de prueba. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta cuando estemos firmando o cuando usted nuevamente, por ejemplo en el caso de Dayana, le dice no te pasen tu contrato a término indefinido, debes tener en cuenta pues que estás firmando y si automáticamente ahí finalizan el periodo de prueba en el que te encuentras, si tienes alguna prórroga o alguna estipulación dentro del contrato. Dar a conocer el reglamento del trabajo, entonces eso lo tienen todas las compañías. No exceder las jornadas laborales, aunque sean reconocidas y no deberán ser extenuantes. Entonces, digamos que en la ley nos exigen que nosotros debemos trabajar ciertas horas y si nosotros acá tenemos unas horas de más, deben ser remuneradas. Permitir espacios de para disfrutar y reconocimiento en un sector social, digamos que son los espacios que se encuentran dentro de la compañía. Generar en el trabajador motivación laboral,
Digamos que en ese aspecto todas las compañías manejando un plan de desarrollo al personal y pues dentro de ese también pueden ser partícipes todos ustedes. Por parte del trabajador o del empleador, también se tienen digamos que unos cumplimientos que se deben dar a conocer, que es el cumplimiento de las actividades a las cuales fue contratado. Por lo menos si ustedes fueron contratados o en el caso de Ricardo, en el caso de cada uno de ustedes fueron contratados para una labor específica, pues deben dar cumplimiento para lo que se les contrató. Deben dar cumplimiento también al horario de trabajo, deben acatar y llevar seguimiento, porque eso se lleva un seguimiento del reglamento interno del trabajo. Deben informar o los manejos que se lleven pues con sus compañeros en tema de seguridad y de evidencia, sean informáticas o evidencias dentro de la compañía, que pues dentro de las políticas no se puede pasar información y demás. Compromisos con responsabilidad y los deberes y las obligaciones de la compañía, digamos que los contratos, cada contrato, y eso pues depende de la organización, lleva unos parámetros, unos deberes, tanto del empleador como del empleado, entonces se deben cumplir pues a cabalidad. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. No, señora. Bueno, ahora tenemos los mecanismos de cumplimiento, digamos que nos ayudan como condiciones normales que debe tener un empleado que puede ser despedido con o sin justa causa. Sin embargo, hay algunas medidas por las que puede optar con el fin de prevenir la desprotección laboral. Entonces, se debe tener en cuenta que el cumplimiento con vacaciones cada uno se debe tomar sus vacaciones. Se debe implementar el contrato a término indefinido, la confiabilidad de la información cuando existe la larga permanencia de un empleo en la compañía, el lanzamiento de vacantes al personal interno y la concientización frente al cargo y la importancia mediante capacitaciones. Digamos que esto que les acabé de mencionar son como las pautas principales que debe tener una organización para que dentro de su proceso tenga una mayor estabilidad de su personal, pues permitiéndoles que tengan crecimiento, que se capaciten, que se formen para que puedan aspirar a un cargo más alto, que es a lo que ustedes también están aspirando en estos momentos. Quisiera conocer más del proceso que hace cada uno y qué expectativa tienen de crecimiento en la empresa. Quisiera escucharlos. Y con respecto a lo que les he contado del contrato de trabajo y demás, quisiera escucharlos. Muchas gracias. Ricardo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues realmente mi trabajo comprende de mucho análisis de datos, de estadísticas y de proyecciones a semanas más adelante para poder cumplir con los pedidos específicos. Pues, quisiera poder especializarme en todo lo que es el abastecimiento de la cadena logística, eh, para la reducción de costos, implementación de proyectos y demás. Realmente pues la aspiración en la empresa es llegar a un cargo ya totalmente de gerencia para poder tener ya más experiencia. Ricardo, muchas gracias, pero cuéntanos qué tipo de contrato tienes, cuándo fuiste tu contrato, qué te dijeron, cómo fue que te hicieron el proceso y qué tal te pareció la información y cumple con lo que en realidad te ofrecieron dentro de la compañía según el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué nos podrías decir con respecto a la información que les acabo de compartir? Bueno, respecto a mi contrato,
Es un tipo de contrato a término indefinido. Ingresé directamente por la empresa. Bueno, las pautas sí, en cierto modo, al ser un cargo administrativo, me compromete a que debo tener la disponibilidad para laborar. Aún así, no tendría un pago remunerado de las horas extras que yo ejecute, ya por lo que devenga más de 2 salarios mínimos. Por esto, el contrato no me genera la remuneración de las horas extras. En cuanto a la información, del resto sí, pues cumple con todo lo de ley, que son los pagos a prestaciones, normal, la prima, todo lo de ley lo contempla dentro del contrato y se cumple a cabalidad. Listo, Ricardo, muchas gracias. Ahora quisiera escuchar qué nos puede contar Dayana sobre su contrato, si cumple con lo mencionado. ¿Qué nos puedes decir, Dayana? Y el contrato como tal sí cumple todo lo que me mencionaste. Me lo dieron a conocer antes de firmar. Lo leí atentamente. Pues como tal, yo ingresé por temporal, tuve mi proceso por temporal, después pasé por empresa con un contrato fijo por el momento. Como tal, mi cargo, pues más a fondo podría decirse que se enfoca en manejo de bases de datos, análisis de los mismos, elaboración de informes. En cuanto al crecimiento, sí, pues aspirando mucho un crecimiento laboral, enfocándome también en los estudios, estudiar mucho más porque pues hay que tener en cuenta que pues para aspirar a cargos más altos, pues hay que tener un estudio mucho mejor. Listo, Dayana, muchas gracias. Bueno, y para finalizar este pequeño conversación, quisiera mostrarles esta guía donde vemos como la estabilidad laboral reforzada. Entonces tenemos como la protección hacia las mujeres embarazadas, para la parte de los prepensionados, los tipos de contratos, digamos, que acobija la ley, a los trabajadores, término fijo, término indefinido, hora labor, prestación de servicios o pues otros contratos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchísimas gracias pues por darme la oportunidad de mostrarles esta información. Espero les haya gustado todo lo que les enseñé y pues lo que les reforcé dentro de los procesos que llevan ustedes en la compañía. Y muchísimas gracias y pues que tengan buena tarde. Muchas gracias a ti, igualmente que tengas buena tarde. Muchas gracias, Kelly, gracias por la información, que estés bien. Gracias a ustedes, hasta luego.